Prédicas y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast. Hola mis hermanos que estamos en la gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre donde la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Hoy con otra emisión maravillosa que el Señor la trae y hizo una emisión muy especial que la ha titulado un matrimonio sabio. Un matrimonio sabio, como la ha titulado el Señor. Yo tenemos unos puntos maravillosos, mis hermanos que estamos en la gloria, antes de presentar a alguien muy especial para mí, en el nombre poderoso de Jesucristo, un matrimonio sabio, esos matrimonios que no se ven hoy en día. Y ya yendo rápidamente, presento a mi ayuda idónea, como yo lo llamo, con mi costilla, mi esposa Mónica Torres. ¿Cómo estás, amor? Hola, buenos días. Gracias a Dios estoy muy bien aquí, contenta de estar compartiendo este bello mensaje. Amén, amén. Siempre en la gloria del Señor. Un buen matrimonio que sabio tiene unos puntos muy importantes, ¿cierto? Sí, en verdad son, digamos, podríamos sacar varios puntos, pero mi esposo trató de condensar todo en 8 pilares súper importantes. Amén, amén. Para la gloria del Señor. Aquí los dos tratamos de buscar esos puntos muy importantes en esta hermosa misión. Y vamos a, como siempre, vamos a poner unos puntos, pero al mismo tiempo vamos a respaldar con la palabra de Dios, como siempre. Esto es muy importante, siempre respaldado con la palabra de Dios, porque es algo que si no respaldamos con la palabra de Dios, esto es palabra de hombre. Y lo que no queremos, siempre queremos fundamentarnos con la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2 versículo del 21 al 25. Una vez más, Génesis capítulo 2 del 21 al 25. Entonces, vamos a leer esa palabra con toda respeto al Señor, con toda esa devoción. Y ¿la puedes leer, por favor? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén, amén. Y también voy a leer la palabra de Dios para todos, mis hermanos que estamos en la gloria, que es muy importante también leer en diferentes versiones. Sí, yo leí la versión de Reina Valera. Bueno, gracias. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esta razón, el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. El versículo 25 dice, tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaban por eso. Mis hermanos que estamos en la gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre donde la gloria y la honra y el poder de nuestro Señor. Hay una palabra muy importante aquí que el Señor nos enfoca, ¿cierto? Una palabra muy importante que es de dejar, que viene de la palabra dejará, o que significa nos invita a confiar en quién, en Dios, a obedecer sus mandamientos y a seguir su voluntad. Esta palabra, mis hermanos, que estamos en la gloria, como aquí lo dice la palabra bien claro, que cuando el hombre o la mujer o el varón o la varona ya comienzan a tener un hogar, ya comienza, como dicen en Colombia, el que se casa, quiere casa, mejor dicho, ¿cómo termina la frase? Y costalito para su casa. Esa es una frase aquí en Colombia y yo creo que los colombianos
en el exterior o aquí en Colombia, saben lo que estamos hablando. Se utiliza para transmitir la idea de renuncia, abandono y liberación. La palabra dejar, mis hermanos de aquí en Hablando con Jesús Podcast, proviene del latín del linkere, que significa abandonar o desamparar. Su origen se remonta a los textos sagrados del Antiguo Testamento, donde se emplea para describir actos de obediencia, entrega, confianza en Dios. Y el primer punto que hoy vamos a comenzar, como lo pueden ver en pantalla, el primer punto, el primer pilar es no viven en la casa de los suegros. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, normalmente cuando hay la unión de un hombre y de la mujer bajo la bendición de Dios, la idea es que ellos vayan a formar su hogar eh, independientemente, ni con los papás del esposo ni con los papás de la esposa. Es bueno, saludable y de gran bendición que inicien su hogar ellos solitos. Muchos dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que suceda o que vivan bajo el techo de sus padres? O llevarme a la mamá, o llamarme al papá. Mm, Hay casos o situaciones extremas que uno conoce que es así, ¿no? Digamos, si el papá o alguno de los padres es viudo y no tiene a nadie más, normalmente ellos dicen, no, pues, y es bíblico honrar a los papás, honrar a su papá o a su mamá y llevárselos a vivir junto con la pareja, pero desde que se pueda, desde que los padres tengan salud, su independencia, una situación económica estable, es mejor que no se vayan a vivir con terceras personas, sino que inicien la unión así como el Señor la creó en el Edén. Primero estaba Adán y posterior el Señor la sacó de su costilla. Y ahí estaban ellos dos. No habían suegros, padres. Porque la palabra es muy clara en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y será una sola carne. Esa sola carne no únicamente en la parte sexual, sino también en la parte de decisiones que ya vamos a tocar este punto. Una vez más, el primer punto es no viven en la casa de los suegros. Aquí no únicamente no hablemos de la casa de los suegros, sino la del vecino, no sé qué. Si tú puedes prácticamente tener una independencia con esa persona, en un cuarto, por ejemplo, en un cuarto, si rentan un cuarto o algo así, que sea ese cuarto sea Independiente. independiente de los demás, porque cuando alguien se mete, mejor dicho, comienzan los chismes, comienzan las murmuraciones y comienza el problema ahí de que, porque el vecino me dijo, la vecina me dijo, y después comienzan todos los malos entendidos, si es lo que no quiere el Señor en un lugar cristiano. Y eso es lo que nos puede decir el Señor en Génesis. También, si podemos ver, hay otra palabra que es que para tener un hogar saludable, el Señor también nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 26, ¿qué nos dice? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. El Señor es claro y específico y es tan lindo que Él nos guía en absolutamente todo, ¿no? Con respecto al hogar, a cómo el hombre debe tratar a la mujer y viceversa, cómo educar, criar a los hijos, cómo llevar el hogar, una empresa. Dios nos dejó todas las instrucciones en la palabra de Él. Entonces el Señor es muy claro en decirle al hombre que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no es la estructura física, la iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso el Señor hace esa comparación, porque ¿quién sino Jesucristo demostró tanto amor por nosotros al dar su vida para la redención de nuestros pecados? Y un punto muy importante que pones es así como Cristo amó a la iglesia. Ese punto como que Cristo se ofreció por nosotros, por nuestros pecados, para que tengamos una comunión directa con el Padre. Porque esto no únicamente los esposos a las esposas, también las esposas a los esposos, viceversa, porque vemos hoy en día que hay un maltrato también a la parte, de la parte del hombre. Entonces, esto es mutuamente, esto es para la mujer y esto es para el hombre. Entonces, así debemos amarnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios.
que amemos al prójimo, que es al próximo, a nuestro próximo. ¿Quién es tu próximo? Tu esposa, y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y es algo muy importante que esto nos lleva al segundo punto, que es el segundo pilar, que es, No dan prioridad a padres, hermanos o amistades, sino que primero le dan la prioridad a su matrimonio. y es lo que vemos hoy en día, que le están dando prioridades a la familia que a su propio matrimonio. Y sí, desafortunadamente, digamos que Satanás es tan astuto que coloca otras cosas como prioridad. Un ejemplo, puede ser el trabajo, puede ser el deporte, algo que le gusta a uno, tanto al hombre como a la mujer. Y digamos, si yo trabajo y llego a ver a mi esposo o mi esposo también trabaja y llegamos a compartir en la noche, si digamos yo no sé, estoy en clases de Zumba. Entonces yo llego, me cambio, me voy a mis clases y así todos los días descuidando mi hogar, descuidando ese ministerio que el Señor me ha dado. O puede ser también con un programa de televisión, con un hobby, o trabajando demasiado y trabajando más de lo estipulado, descuido mi hogar, mi matrimonio. Ese es un punto muy importante que pones, porque hoy en día, por ejemplo, los celulares, están acabando muchos hogares. Mira que ni siquiera es el celular, sino las redes sociales y la internet. Entonces, mira que ya antes uno decía, veía uno televisión y ya, porque antes no existían los celulares. Entonces, uno sí o sí tenía como la oportunidad de compartir, digamos, con su núcleo familiar. Hoy en día, lo que tú dices, la tecnología y como los celulares tienen como una tecnología tan alta, son como tan inteligentes, entonces nosotros ya, si queremos conocer la biografía de alguien, vamos al celular. No es como antes que tocaba ir al computador. Ya lo tenemos a la mano, entonces eso se ha vuelto un distractor negativo para la relación entre las parejas, entre los padres y los hijos, entre la familia. Así es, así es. Y desafortunadamente la tecnología está llegando a que la gente esté más distraída, y ese consumismo que estamos viendo hoy en los teléfonos, hasta en la televisión, en las series, por ejemplo, Netflix y todas esas plataformas de películas que están realmente destruyendo lo que el Señor quiere, es el fundamento en el hogar, en las familias. Y desafortunadamente las familias no se están enfocando en hacer devocionales, sino ver una serie. Yo no estoy diciendo que es malo. Una vez en cuando es bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, pero algo muy, muy importante es que cuando hay santidad, cuando tú quieres santidad, realmente se van a perder amigos, familiares, prioridades, pero vas a llegar a tener algo, una relación perfecta con Dios. Es solo que con esa santidad, desafortunadamente, a veces es como los apóstoles, perdieron muchas cosas por seguir a Cristo, decidieron seguir a Cristo. Por ejemplo, el hombre rico, el joven rico, eh, no quiso vender lo que el Señor le pedía, pero prefirió sus riquezas y no quiso lo que todo el mundo quiere hoy en día, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, que es lo que queremos hoy en un matrimonio sabio. No estamos diciendo que la tecnología o la Sea mal. internet sea mala. Dios nos dio el libre albedrío. Entonces, como decía mi esposo, eh, de pronto para ver una serie no estamos cansados, tenemos el tiempo, la disposición. Es más, dejamos de hacer muchas otras cosas por ver una serie, Sí. pero ese tiempo debemos de saberlo administrar para compartir con tu familia, para orar con tu esposo, para tener ese tiempo de comunión, para que se escuchen, para que compartan. O sea, está en nuestras manos hacer un uso adecuado de las redes sociales, de la tecnología, de los medios de comunicación. Amén, 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 amén. Y es por eso que el Señor nos habla en un proverbio que nos dice, En Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. amén, qué hermoso proverbio que nos dice, el corazón del hombre traza su rumbo. A veces queremos hacerlo nosotros en nuestra voluntad.
Así es, en varias ocasiones nosotros tomamos decisiones bajo nuestras emociones, nuestro sentir, lo que anhelamos, lo que queremos, pero debemos de recordar que nuestra vida está en las manos de Dios. Toda decisión que tomemos, todo lo que vayamos a hacer, es más, sin ir tan lejos, cada día que el Señor nos da la oportunidad de abrir los ojos, debemos de encomendar, apenas abramos nuestros ojos, darle gracias a Dios por darnos un día más de vida, una oportunidad más y pedirle que en ese día se haga la voluntad de Él sobre nosotros. Y esto es lo que nos trae al próximo pilar, que el tercer pilar es, se ponen de acuerdo únicamente entre los dos sobre las decisiones importantes a tomar. Y esto nos trae aquí con mi esposa, este servidor, mucho antes, y hablándolo últimamente, nosotros tomamos decisiones humanamente, no tomamos decisiones con el Señor. Y al comenzar a tomar decisiones con el Señor, realmente hemos visto una diferencia, un cambio. Y ya en la parte de pensar, ya no se dice una cosa ya, sino ya se piensa, ni se piensa ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Se piensa demasiado esperar ese momento de Dios. ¿Ha sido fácil? No. ¿Imposible? No. Pero hemos aprendido que ese es un matrimonio sabio, ¿cierto? Amén. Todo es un proceso. Y en ocasiones uno pide como la dirección del Señor, pero casi siempre uno está como agregado al sentimiento, De a lo que lo uno que uno quiere. quiere, ¿sí? En nuestra fuerza y en nuestra humanidad. Aparte de encomendarnos al Señor y pedir que sea Él direccionando nuestros pasos, debemos de aprender a escuchar a Dios. Y no es fácil, de verdad que no es fácil, pero ¿qué interfiere o qué nos ayuda a tener una comunión con el Señor? La intimidad que tenemos con Él, el tiempo que escudriñamos la palabra, que lo adoramos, lo alabamos. Esa intimidad que tenemos nosotros con el Señor nos ayuda a escucharlo y que sea Él direccionando nuestros pasos Y en este pilar de lo que acabas de decir, se ponen de acuerdo únicamente entre los dos sobre las decisiones importantes a tomar. Esa oración en pareja y esa oración individual. individual, ¿qué nos ha llevado a hacer? ¿A qué nivel hemos llegado? Es importante que oremos como pareja, porque somos una sola carne, somos un matrimonio. Y es importante que tengamos esos momentos de oración para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos juntos con el Señor. Pero eso no va a reemplazar ni a sustituir el tiempo individual que cada uno, mi esposo como hombre, esta sierva del Señor como mujer, debe de tener con Dios. Que así como cuando uno tiene la intimidad con el esposo que es solamente entre los dos, así debe ser nuestra oración con Dios. Un tiempo entre el Señor, mi esposo y yo, y otro tiempo directamente en intimidad. En este caso, por mi parte con el Señor, mi tiempo de oración, mi tiempo de clamor, de devocional, de comunión Amén, amén. Y eso es muy importante porque en esa parte de oración una vez más en ese pilar se ponen de acuerdo únicamente entre los dos sobre las decisiones importantes a tomar. Es que en esa oración hace que comience, como lo decía hace unos minutos, hace unos segundos, en esa santidad, en esa conexión espiritual, a entender realmente cuando tú le preguntas algo a tu esposa o a tu esposo, ya va a ver como, wow, Señor, la respuesta que estaba esperando la recibí por medio de mi esposa. Yo esperaba una respuesta y como es en el chasquido de dedos, ¡pum! Resulta la respuesta. Sí, este pilar, ponernos de acuerdo únicamente entre los dos sobre las decisiones importantes a tomar, es muy, muy importante y es de tener en consideración, porque digamos, pongamos un ejemplo, si nosotros queremos comprar un vehículo y tenemos solo una parte, si en mi caso yo quiero ese vehículo porque es un antojo, es un gusto que me quiero dar, Como un capricho. un capricho puede ser, así. Y una cosa es que yo diga, listo, lo voy a comprar porque tengo el dinero y tengo una parte y la otra la voy a financiar. Pero yo no puedo venir y decirle a mi esposo,
amor, voy a comprar esta camioneta porque tengo el 70% en efectivo y el 30% lo voy a financiar. Ahí no estoy tomando una decisión con mi esposo porque yo ya tomé una decisión. Le estoy contando acerca de esa decisión. Eso no es tomar una decisión juntos. Si es así, tengo que comentarle a mi esposo, quisiera comprar una camioneta, va a ser de beneficio, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Y entonces entramos a hablar sobre el tema. Es una decisión importante porque es una decisión económica que va a influir en el hogar. en nuestro hogar y en nuestro bolsillo. Y es por eso que yo diría que en un papel pusieran los pros y los contras al tener esa camioneta. Claro que sí, y mirar, debemos de ser conscientes, digamos, cómo está en este momento la situación, ¿no? Era un ejemplo, pero puede ser una decisión también, no sé, con un viaje, con un cambio de trabajo, eh, son no solamente con un bien O algo material. más simple, de pronto, ¿qué medio de transporte debo tomar para ir a tal lugar? Así es. De pronto la persona que ir en un taxi le sale más costoso que ir en un medio de transporte. Eso podría ser otro punto. Claro que sí, o sea, hay que sentarse a ver las ventajas y desventajas, ¿no? Lo que sea más conveniente para los dos, por seguridad, por fiabilidad y por la paz de los dos. Amén, amén, amén. Vamos al cuarto pilar. El cuarto pilar que nos dice. Los dos cambian malos hábitos o costumbres que dañan la relación. Entonces, ese cuarto hábito, que los dos cambian malos hábitos o costumbres que dañan la relación, el Señor nos lleva al Evangelio de San Mateo capítulo 19, del versículo 4 al 6, que es para siempre. ¿Y qué nos dice? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ese momento ahí cuando ya tomaron, mm, de pronto en, en las generaciones, hubo como malas decisiones. Esta pareja, un matrimonio sabio, ya va a comenzar con una guianza en Cristo Jesús. ¿Y por qué enfatizo este punto? ¿Y por qué el Señor pone el Evangelio de San Mateo 19, 4 al 6? Porque desafortunadamente vemos una generación, como aquí una reina de Colombia hace mucho tiempo, dijo que hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, no, aquí el Señor es claro y conciso, que el hombre, que el Señor hizo qué, a un hombre y a una mujer. Y es por eso que en este pilar los dos cambian los malos hábitos o costumbres que dañan la relación. De pronto, eh, ella o él venían de cosas que vienen en el hogar y fue lo que captaron y no la culpa de ellos. Sí, y obviamente pues cuando nos unimos, a pesar, el ideal es que antes del matrimonio hubieran tenido un noviazgo y antes una amistad para uno conocerse, Y conocer la mirar, familia. así es, mirar, digamos, cuáles son los gustos de él o de ella, qué música le gusta, eh, conocerse el uno y el otro y conocer a sus familias. Obviamente, ya cuando nos vamos a vivir juntos, nos damos cuenta, conocemos aspectos, costumbres, hábitos que no conocíamos, ni sabíamos ni nos imaginábamos que nuestra pareja tenía, porque una cosa es la amistad, el noviazgo y otra cosa ya es convivir con mi esposo. Entonces yo puedo tener hábitos que no quieren decir que sean malos, pero que a mi esposo no le pueden gustar o le molestan, o él puede tener costumbres y actitudes que a mí no me agradan porque no las conocía, pero nosotros tomamos la decisión de cambiar esos hábitos para no lastimar a mi esposo ni que él me lastime a mí. Algo, por ejemplo, en nuestro caso con mi esposa es que en este punto los dos cambian malos hábitos o costumbres que dañan la relación. A pesar que soy de Colombia, pero me crié en otro país. Y hay un choque cultural en muchas cosas. Al comienzo el choque cultural fue enorme para mí. Yo lo veo así. ¿Qué crees? Sí, era muy distinto y no era fácil porque, como lo dices, tú venías de una cultura y unas costumbres
que no tenemos aquí en Colombia. Entonces, a él eso le impactaba mucho y siempre lo resaltaba. Él decía, bueno, en este país las cosas no son así. Entonces yo lo miraba y yo le decía, bueno, sí, pero aquí en Colombia son distintos o somos diferentes. Obviamente es algo muy cultural. Entonces, a mí me molestaba que él hiciera esa comparación porque siempre, obviamente nosotros acá somos más desorganizados. Por ejemplo, aquí hay un hábito que él me dice que no lo hay allá y obviamente a mí, yo tampoco lo hago porque a mí no me lo enseñaron. Yo pienso que eso también es como tratar de justificar eh, la mala educación que tenemos. Íbamos a comer a un restaurante o a un centro comercial, terminábamos de comer y nosotros nos levantamos, cogemos los platos y los dejamos en donde se deben de dejar. Mi esposo veía que la gente terminaba de comer, se levantaban y dejaban los platos o la bandeja ahí sobre la mesa y él le molestaba muchísimo eso. Entonces me decía, no, es que en aquel país no es así, yo sí, en ese país, aquí sí somos así. Pero como les decía, es algo que no podemos justificar ni normalizar, digamos, la mala educación y la falta de respeto que nosotros tenemos en los sitios públicos. Así es. Y por ejemplo, en este cuarto, cuando los dos cambian malos hábitos o costumbres en un matrimonio sabio, yo creo que comienza a recopilar todos los otros puntos que hemos hablado. Si tú comienzas a cambiar esos malos hábitos o costumbres, vas a entender que no vas a vivir con tus padres, con tus madres, no vas a poder de prioridad tú, de pronto a tus familiares, o a otras personas, y vas a poner a esa persona pues, que el Señor lo ha escogido, porque hoy vemos hoy en día, desafortunadamente, que la gente va a una iglesia o a lugares es a buscar esposo o esposa. Entonces, yendo para el quinto punto o el quinto pilar, ¿qué nos dice el número 5? No permiten que terceros le falten el respeto a su pareja, así sean sus padres o ¿Qué familiares. le podemos decir a esas mujeres y a esos hombres? Es muy importante que respetemos a nuestro esposo en presencia de él y cuando él no esté. Si un familiar o un amigo, un conocido, un allegado me dice, a mí me parece que tu esposo es muy autoritario y por eso es que las cosas no le funcionan. Entonces, inmediatamente, así mi esposo no esté presente, yo le voy a decir, no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Si mi esposo es o no autoritario, es el carácter que el Señor le ha dado y cómo lo ha formado. Y creo que no es respetuoso que estés diciendo eso de mi esposo, primero porque no está y segundo porque es mi esposo. Amén, amén. Y por eso, un punto muy importante que estamos, y unos versículos en Efesios capítulo 5 versículo 25-26, que nos habla, esposos amén a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Entonces, aquí también nos habla de un respeto, y ese respeto es muy importante, mis hermanos, de que estamos en la gloria, que no debemos de permitir que otras personas hablen de tu esposa, de tu esposo, y si lo hacen, como dijo mi esposa, bueno, es mi esposa, es mi esposo, lo siento, yo fui el que me casé con ella, yo sé cómo es, y sí, y estamos poniendo todo en la presencia del Señor. Ese es un punto muy importante. ¿Qué más podemos decirles a aquellas personas que dicen, no, ya no puedo más con mi matrimonio y escucho que hablan mal de mi esposa, de mi esposo y no sé qué decirles, me da temor como de hablarles a las personas? Tenemos un versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 4, con respecto a la fidelidad y la pureza. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es muy importante que tengamos en alta estima, en alto aprecio, valorar el matrimonio. Hoy en día las personas no creen en las uniones ante el Señor. Los matrimonios ahora, hoy en día, perdón por la comparación que voy a hacer, va a ser un poco fuerte, pero son como los desechables. Los utilizas una vez y ya los botas. Así está pasando con los matrimonios. Se casan, no duran un año, 6 meses, 8 meses, se casan, se divorcian, pasa un tiempo y después se vuelven a casar, no funciona, se vuelven a separar y así vamos generando cadenas
de maldición para nosotros y si hay hijos para ellos. Entonces es porque no valoramos ni entendemos la importancia del matrimonio, de la unión bajo la bendición y la dirección de Dios. Yo siento que esta parte es que tampoco la gente o los jóvenes de hoy en día, que somos jóvenes, pero los más jóvenes, como se les da todo en bandeja de plata, no han querido entender lo importante que es una mujer o que ese hombre eh, sea respetado, respetada. Y como dice en Hebreos 13:14, tengan todos en alta estima el matrimonio, Matrimonio. que sea importante y una fidelidad, y que tengan una fidelidad conyugal. Es muy importante en eso, mis hermanos. Y es por eso que aquí en Hablando con sus podcasts, a través de que estamos en la Gloria Radio, por Facebook y por YouTube, y también porque estamos en la gloria.com, el Señor nos está diciendo, lleven un matrimonio sabio, sepan, pídanme la sabiduría, entrégame las cargas, entrégame esas ansiedades, y vas a ver que para mí va a ser más llevadero en el nombre poderoso de Jesucristo. Y aquellas personas que de pronto tengan un esposo o una esposa no conocedores de Cristo, ¿qué le podemos decir? Nada, la palabra del Señor dice que si nuestro esposo o nuestra esposa no conoce del Señor, que no nos separemos, sino que oremos por Él, porque el Señor a su tiempo, o con nuestro testimonio, nuestra forma de ser, lo podremos ganar para Cristo. En ocasiones nosotros queremos o anhelamos, eh, El Superman. sí, y que ellos también, al igual que nosotros, conozcan y tengan esa comunión con el Señor. Por eso es muy importante al tomar la decisión de casarnos que tengamos, que seamos yugos iguales y no yugos desiguales. Exactamente. Como Dios es un Dios de orden y no sé si en este caso alguien de los que nos están escuchando van a decir, no, pero yo ya llevo 30 años o 10 años casada y yo era conocedora de Dios o creyente y mi esposo no. Entonces no puedo pretender que ya después de 10 años lo obligue para que él asista conmigo, se empiece a congregar en una iglesia. Si lo que debemos de hacer es orar para que sea el Señor inquietándole el corazón y con nuestro testimonio, porque nosotros somos imitadores de Cristo, mm, que el Señor sea quien hace el milagro, quien hace la transformación es solamente Dios. O sea, no lo hace el pastor, no lo hacen las hermanas que oran, lo hace solo y simplemente el Señor. Para el Señor no hay nada imposible, pero es muy importante nuestro testimonio. O si por el contrario, el esposo es conocedor del Señor y ella no, antes de que se casen deben de poner eso en la presencia del Señor. Por eso es muy importante que en un matrimonio, como dice el título de este podcast, un matrimonio sabio implica que ya conocemos del Señor y si no conocíamos cómo Dios puede organizar todo, vamos a empezar a reorganizar nuestro matrimonio para luchar por él y que no sea uno más de las estadísticas de las Eh, separaciones o de divorcio. de divorcio que hay hoy en día. Y es algo que vemos una vez más en 2 Corintios 6:14, donde dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, mis hermanos, que estamos en la gloria? Y es algo muy importante lo que dice mi esposa, que debemos de ser orientados, de ser guiados por el Señor, para que realmente que cuando estés con esa persona, Dios se va a manifestar, Dios va a saber que si esa persona es la que el Señor tiene para ti o no. Entonces es algo muy importante. Es muy importante. Los yugos, para dar un ejemplo pequeño, es que seamos los dos creyentes, que tengamos una edad contemporánea o si hay una diferencia que no sea muy mayor, que tengamos, digamos, como las mismas expectativas, que los dos seamos profesionales, si no somos profesionales, que tengamos el anhelo o sea el compromiso de estudiar, capacitarnos. Esos son yugos iguales. Porque si, por ejemplo, yo soy creyente y mi esposo no, ya empezamos mal. Si yo quiero trabajar y estudiar y mi esposo no está de acuerdo con eso, ahí también ya empezamos mal. Por eso es muy importante que tengamos, como lo leyó mi esposo, un yugo igual, porque no puede convivir la luz con la oscuridad ni la injusticia con la justicia o la maldad. Y déjame decirte algo que se ve hoy en día, gente, entre comillas, cristiana, dice, no, yo me voy a casar con él o con ella y yo sé que yo lo voy a cambiar.
Y eso es lo que se ve hoy en día y no eres tú, mujer, no eres tú, varón, es Dios el que te está diciendo, no es Él. Pero hay como esa, ¿cómo diríamos esta palabra? Esperanza, No esperanza, sino de pronto, anhelo, no, no es anhelo, sino como que esa parte tóxica, no, quiero estar con Él, obstinación. obstinación. Obstinación que realmente no, yo quiero estar con esta mujer, yo quiero estar con este hombre, de pronto sea rubio, una rubia, una morena, hermosa y la persona, y no, yo quiero, y yo sé que el Señor, pero si el Señor dice, no, y te pone personas, y te pone casos. Amén. Mira que siento en mi corazón, hay personas que nos están escuchando, que están a punto de tomar esa decisión de formalizar un noviazgo y el Señor te está dando estos pilares sobre un matrimonio sabio para que miren los yugos o miren los gustos, las diferencias, miren sus creencias, los deseos, los anhelos que ustedes tienen y pásenlos por las manos de Dios. Es muy importante para que tengamos matrimonios sabios. Amén, amén, amén. Y el segundo, ¿cómo sería el siguiente pilar que nos habla el Señor? El siguiente pilar es el número 6, ¿cierto? Sí, amor. El número 6 dice, Para ambos es una prioridad el pasar tiempo a solas y disfrutar en la intimidad. muy, muy importante eso. Entonces, esto viene a colación de lo que estábamos hablando de los celulares, de las películas. Hay momentos que se necesita hablar, hay momentos que se necesita realmente entender que hay que tener, como lo dices, el mismo pilar. Para ambos es una prioridad el pasar el tiempo a solas. Y yo sé que hay que pasar en familia, pero hay momentos que esa pareja necesita estar los dos solos, y eso es un matrimonio sabio, porque hay momentos que de pronto irse a comer un helado. Si de pronto no tienes el presupuesto de ir a invitarle a un super almuerzo, un helado, yo creo que eso es bonito. A ella le va a encantar o a él le va a encantar. De pronto no tengan, o si tú tienes la parte económica de invitarla a salir y comprarle algo, bienvenido, el Señor te va a proveer eso. Y si no, dile, Señor, provéeme para poder estar a solas con mi esposa o con mi esposo, poder tener un tiempo agradable y así realmente tener, como lo dice, y disfrutar en la intimidad. Es muy importante eso, porque si tú no disfrutas eso, y el Señor lo dejó estipulado, en la misma palabra dice que nos multipliquemos, pero la gente lo tomó en serio. Bueno, hay algunos, ¿no? Porque hoy en día vemos los matrimonios jóvenes o a los jóvenes de hoy en día que ellos dicen que no quieren tener hijos. Perros, Están sustituyendo los hijos por por perros. las mascotas, Sí. em, perros, gatos, conejos. Hoy en día hay gran variedad de mascotas, pero no es saludable. O sea, el diseño de Dios, su diseño original, al formar a la pareja en el Edén y al darles el mandato de multiplicad y sojuzgar la tierra, es porque es bueno y es necesario. No es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer esté sola. Por eso el Señor nos dio una pareja. No quiere decir ahorita que las que no tienen pareja se vayan a desesperar por salir a buscar. No, mire, Dios tiene el control de absolutamente todo y el tiempo del Señor es perfecto. Cuando ya Dios te dé aquella ayuda, es importante que tú tengas la sabiduría para construir ese matrimonio bajo la dirección y la unción del Señor. Como dice este pilar, es muy importante tener tiempo de pareja y por eso también es muy importante estar viviendo independientes, ni con el papá, ni con la mamá de él, ni de ella. Es muy importante. Esto es una cadena, esto es un enlace. Este sexto pilar nos lleva a reforzar los pilares anteriores. Amén. Y el Señor precisamente lo lleva en su palabra en 1 Pedro 3:7 que nos habla sobre la comprensión y el respeto. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Y eso también lo cambio para las esposas con los esposos, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos, pero en esta parte sí las mujeres son más delicadas que los hombres. Quiero clarificar esto. Y ambos son herederos del grato, ah, donde,
donde la vida así nada estorbará las oraciones de ustedes. Prácticamente lo que está diciendo aquí es que tú estás bien con tu esposa, tú estás bien con tu esposo, esa oración va a llegar al cielo. Si esa oración que tú estás haciendo, podrás pasar horas o minutos, pero si tú no estás haciendo lo que dice aquí la palabra, tratando cada uno a su esposa con respeto, ¿tú crees que esa oración va a llegar? No, ninguna oración llega, Ni siquiera al techo de tu casa, ¿cierto? exacto, ninguna oración llega a manos, a oídos, a los pies del Señor cuando estamos en discordia con el esposo, con los padres, con los hijos, con los vecinos. O sea, el tener dificultades o rencillas o problemas con nuestra pareja o los de nuestro entorno, yo no puedo venir a orar y decirle al Señor que me perdone cuando yo no he podido perdonar alguna ofensa de mi esposo o de mis padres o de mis compañeros. Por eso es muy importante la sinceridad y como dice el versículo que mi esposo nos leyó en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, em, ambos, tanto hombre como mujer, somos herederos del gran don de la vida. La vida es un don, es un regalo del Señor, así que nada debe estorbar las oraciones de nosotros. Amén, amén, amén. Y como siempre, antes de salir de vuestras casas, despídanse. Antes de dormir, despídanse. Uno no sabe. Hoy tenemos la vida, mañana no. Después, como le digo, y yo le digo a mi esposa y a este servidor, no queremos vivir de remordimientos, de decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Entonces, ese es el pilar. Me parece maravilloso este pilar. Todos me han parecido maravillosos, pero ese es un matrimonio sabio. Ese es un matrimonio que nosotros llevamos 11 años de casados y nos ha tocado pasar la mayoría de todo esto. Y entonces, lo que nos enseña el Señor es que algo de sabiduría es que pidamos sabiduría al Señor, como Salomón se la pidió a él. Yo, personalmente, yo le pido al Señor, Señor, dame la sabiduría en todos los aspectos, una sabiduría especial. Y dame mucha humildad, porque si, donde no hay humildad, la misma palabra dice que el Señor humilla a los soberbios y pone en alto a los humildes. Entonces, mis hermanos que estamos en la gloria, en este Hablando con Jesús podcast, en un matrimonio sabio, el Señor nos lleva al séptimo pilar. Este séptimo pilar de que nos habla. No menosprecian el rol o trabajo que hace el otro. Y vemos eso mucho. Sí, desafortunadamente no valoramos la labor que hace nuestro esposo o nuestra esposa. Hoy en día los tiempos han cambiado. Digamos que en los tiempos de nuestros abuelos, el hombre trabajaba y era quien proveía la parte económica en el hogar y la mujer La que se quedaba en la cuidaba, casa. se quedaba en la casa cuidando, ordenando, educando a los hijos. Eso hace muchos años era muy importante y era una bendición. Con el pasar de los años y el empoderamiento y lo del el poder femenino, las mujeres hoy en día no quieren trabajar, no porque sea malo trabajar, pero antes se le daba un valor muy bonito al ser ama de casa, hoy en día no, no es malo Y tampoco, algo muy importante es que se le da, esa ama de casa, esa madre infundía el fundamento de Cristo a los hijos. junto con el papá. Exacto. Es un trabajo en equipo. Digamos Ujú. que el hombre es quien ejerce en los hijos la seguridad, la autoridad, el amor. Es el que direcciona en cuanto al respeto hacia el Señor y la mujer es la que consiente, brinda esa ternura, ese cariño, la parte femenina, la parte hermosa del ser de los hijos. Por eso es un trabajo en equipo, pero hoy en día vemos que no es malo estudiar. Por la gloria y la honra del Señor, yo soy profesional y no es malo que estudiemos, pero si nosotros debemos, si mi esposo dice, bueno, yo tenemos un hijo, yo voy a proveer y tú cuidas al niño porque es necesario que
O yo pienso así, me gustaría criar a mi hijo y no dárselo a otras personas que lo eduquen, sino poder compartir con él. Voy a valorar ese esfuerzo que mi esposo va a hacer por sustentar nuestra parte económica y sé que él también va a valorar mi labor porque ser ama de casa no es fácil. No. El responder, digamos, por la crianza, por la casa, eso, las personas dicen, ay, qué chévere, no trabaja. No. O sea, de verdad que labor a la cual me le quito el sombrero es ser ama de casa. No es fácil criar, cocinar, tener la casa limpia. O sea, es una labor muy, muy bonita. Por eso no debemos desmeritar lo que hace cada uno en el hogar. Y en este pilar de no menosprecies el rol o el trabajo que hace el otro, si ese matrimonio sabio, que supuestamente debió ser sabio, no hizo lo que dice el pilar número 4, que los dos cambian malos hábitos o costumbres que dañan la relación, ya como que no se está haciendo la tarea. Realmente, ese pilar, si tú no pasas el 4, te lo garantizo que no puedes seguir los siguientes pilares. Entonces, yo creo que si no pasa en el primer pilar, ya comienza un problema. A menos que sea algo extremo, que como decía mi esposa, que el papá, que tú no tengas más hermanos, no haya poder humano que lo puedes dejar solo, pero que si ese papá se puede mover, puede trabajar, o puede ser, se puede mover prácticamente, bueno, ahí ya es diferente. Pero si tú no pasas el primer pilar, yo creo que no podrás llegar ni siquiera en el segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Y vamos en el número 7. Pero hoy veo hoy veo muy en día, veo hoy en día hombres o mujeres, no es que mi esposa hace esto. Entonces, ¿por qué te casaste? Entonces, ¿por qué estás con este hombre, con esta mujer? Entonces, eso es lo que no entendemos. Si tú realmente te casaste con este hombre, con esta mujer, ya deberías de saber a lo que esa persona o ese hombre estaba laborando, ¿cierto? Así es. Ok, entonces, eso es lo que podemos. Mira lo que nos dice Colosenses capítulo 3 del versículo 18 al 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Este versículo reafirma el pilar número 7, no menospreciar el rol o el trabajo que hace el otro. Muchas personas o mujeres hoy en día no están de acuerdo con que uno de mujer se someta a su esposo. Dicen que eso es machismo y que eso es sumisión y eso viene deteriorando y marginando a la mujer. No, cuando viene de la palabra del Señor, cuando hacemos ese sometimiento bajo la dirección de Dios, va a traer un fruto inesperado, va a traer un buen fruto fructuoso. No va a ser para que el hombre maltrate a la mujer o la mujer maltrate al hombre. El sometimiento no es que yo hago solamente lo que mi esposo me dice. Nosotros, antes de someternos nosotros, por mi parte a mi esposo y mi esposo a mí, estamos sometidos al Señor. Y tampoco si te está golpeando o eso, no, tampoco. Así, no, 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 no. no, no, eso ya es otro Es que nivel. dices que nos sometamos, no que nos dejemos golpear. Exactamente, O ni física ni verbalmente, ¿no? exactamente. Entonces llega ese punto, ve a la policía, a las Hay autoridades. muchas líneas hoy en día de ayuda Ah, para el en, maltrato en en Colombia. Colombia, sí. Y si nos escuchas fuera de Colombia, debe haber líneas especiales. Y si te están maltratando físicamente o psicológicamente, acuda a las autoridades, por favor. O habla con tu líder. Y si tu líder te dice, no, déjate golpear, no, corre por tu vida, corre por tu alma, porque realmente ahí no hay palabra de Dios. Y hay un proverbio Mm. maravilloso que nos dice sobre esa mujer ejemplar. ¿Cuál es? Proverbios 31:10. Mujer ejemplar, donde se hallará es más valiosa que las piedras preciosas. Hermoso, hermoso proverbio. Así es. eh, una mujer ejemplar es aquella que bajo la dirección de Dios se somete a su esposo, lo respeta,
Eh, o viceversa. sí, claro que sí. Esto no únicamente es para la mujer, también para el hombre. Desde que nosotros tengamos un matrimonio sabio, estemos direccionados, seamos temerosos de Dios, tanto el hombre como la mujer podemos ser ejemplar. Y eso es lo que va a impactar en los otros matrimonios, en los amigos, en nuestra familia, el que ellos vean que tienen un matrimonio bonito, un matrimonio donde se respetan, donde hay amor, comprensión, donde hay dificultades, porque no podemos decir que en un hogar no tengamos problemas o dificultades. Es Claro. normal. Desafortunadamente, cuando las familias se enteran de las dificultades que hay en los hogares, entonces empiezan los comentarios, ¿no? No era la mujer para él, no era el hombre. Y eh, porque tú eres cristiano, peor. Siempre vamos a ser señalados porque somos cristianos y desafortunadamente los cristianos o los creyentes hemos dado muy mal testimonio. Entonces, ha sido un trabajo en equipo. Nosotros mismos con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, hemos dado un mal ejemplo y somos un mal testimonio. Pero mira lo que nos dice el Señor en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Qué bonito versículo. Hermoso. ¿Por qué hace el Señor la comparación de que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente? Porque en un matrimonio es una relación de tres, el esposo, la esposa y Dios. Si un hogar cuenta o está formado con estas 3 cuerdas o estos 3 hilos, no se va a romper fácilmente. Pero si en un hogar solamente contamos con una cuerda de 2 hilos, es decir, el esposo y la esposa, será más fácil de que esa cuerda sea rota. Y algo que el Señor nos ha enseñado en este es un versículo muy importante. ¿Por qué? En la parte espiritual, si tú estás casada o estás casado y tú tienes, y vas a tener un amante, y vas a tener una aventurita, tú ya rompiste esto. Ya espiritualmente acabaste con la relación de tres. Entonces, Ahí le das el aval, si la esposa fue la que falló o el esposo, a tu pareja para que se divorcie sí, por haber permitido o haber tenido una relación extramatrimonial. aunque ya te perdone, pero mejor dicho, ya se rompió este lazo de tres. Porque espiritualmente, mejor dicho, ahí tú no respetaste ese pacto que hiciste con Dios, con tu esposa o con tu esposo. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 24 versículos 3. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Es tan importante tener sabiduría e inteligencia para formar, llevar y construir un hogar. Amén. Y esto lo trae al último pilar, al último punto que es, pero lo más importante, respetarse uno al otro y amarse siempre en las buenas y en las malas. Y es ese proverbio que tú nos traes que construir todo con sabiduría. Esa sabiduría realmente construye un hogar, porque como lo decíamos en el proverbio 31:10, mujer ejemplar, donde se hallará, es más valiosa que las piedras preciosas. Si tú tratas como Cristo te trata a ti, varón, o hombre, así debe tratar a tu esposa, o como la regla de oro, como tú tratas a los demás, como quiero que me traten a mí, trata a los demás. Y vas a ver que va a ser aquí un matrimonio sabio. ¿Que hemos tenido altos y bajos? Claro que sí, pero ¿qué nos hace entender eso? Esto nos hace entender un matrimonio sabio, que esos momentos altos y bajos es el proceso para cumplir ese propósito en Cristo Jesús. A veces vemos que de pronto esa dificultad nos va a llevar a un fracaso. No, el Señor está puliendo, el alfarero está, mejor dicho, arreglando esas grietas y está poniendo le dijo el profeta Isaías al Señor, pon ese carbón en mis labios para ser purificado. Es lo que le pedimos al Señor. Pone
ese carbón en nuestro hogar, Señor, para que se purifique, Señor, para que no haya cosas que realmente nos aparten de ti en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Y qué nos dice Colosenses 3:14? Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor cubrirá muchas faltas. Es un versículo que también está en la palabra del Señor. El amor todo lo puede. El amor no es envidioso, no se cansa, no se fatiga. Te paro ahí. Antes que continúes con 1 Corintios, capítulo 13, vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 14, 15, que es una unidad en Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordancia Cristo con Belial. Con Belial significa como la maldad. Eso es Belial, como con Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, mis hermanos cristianos en la gloria, en este último pilar, en este último punto, pero el más importante es respetarse uno al otro y amarse siempre en las buenas y en las malas. El Señor está diciendo, únete con un yugo, con tu yugo igual. No te juntes con alguien desigual. Vístate de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora sí te dejo continuar con lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 7 del el amor en la práctica. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Primera de Corintios capítulo 13 del versículo 4 al 7. Es algo muy importante que el Señor nos enseña en este último pilar y en Primera de Corintios, capítulo 13, 4 al 7. El apóstol Pablo nos dice que para tener un matrimonio sabio hay que soportarlo, como el Señor nos soporta a nosotros, como el Señor nos dice que valoremos a nuestras esposas, esposas valoren a sus esposos, que como dice ese proverbio que el corazón del hombre trata su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Dejemos que el camino, la verdad y la vida te haga conocer la verdad, porque esa verdad te está haciendo libre cada día más. Que esos ojos espirituales sean abiertos, que esos oídos espirituales sean abiertos, que escuches al Señor, porque el Señor nos está hablando. Pero el pueblo de Dios, por falta de conocimiento, se está perdiendo. Y por eso los matrimonios no están funcionando. El Señor hoy, en este hablando con Jesús podcast, quiere realmente no que hablemos de unos versículos únicamente, sino que realmente pongamos en práctica todo esto lo que te estamos diciendo, todos estos pilares, todos estos puntos. Esto es un matrimonio sabio. Si tú crees que porque llegaste al cristianismo todo va a ser perfecto de color de rosas, no, a veces te lo ponen en un dibujito todo bonito, como al final de las películas, un besito y se fueron felices. No, ese es el comienzo realmente de un matrimonio que va a haber es como una tabla económica, momentos altos y bajos. Y que en esos momentos bajos, gózate en la presencia del Señor. Amén. Y como lo decía mi esposo, el soportarnos, pero el soportarnos debe de ser con amor, con respeto, con integridad. Como lo leíamos, el amor cubrirá multitud de faltas y el amor nunca dejará de ser. Cuando nosotros nos casamos, hacemos el voto de que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la adversidad y en la victoria. Y ahí no se dijo que en la primera me separaba. Así es. Entonces, es muy fácil amar a alguien cuando, como lo decía mi esposo, todo es color de rosa, cuando tenemos una estabilidad económica, sentimental, cuando todo va viento en popa. Cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, es allí donde en verdad somos probados y en donde demostramos el amor que tenemos por nuestra pareja. Pero recordemos que con Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Y qué hermosa palabra, qué hermoso podcast. Y ya para finalizar, terminemos con una oración. Claro que sí.
Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por cada matrimonio que nos escucha, matrimonios sabios. Gracias por aquellas personas, Señor, que están en este momento pensando en formalizar su relación. Te pedimos, Señor, que seas tú abrigándolos, respaldándolos, Señor, que seas tú llevándolos y guiándolos, fortaleciéndolos, Señor, que ellos se acerquen a ti, Dios, que se agarren de ti, papá, para que este matrimonio, esta nueva unión sea fructífera y sea de ejemplo para muchos, Dios. Te pedimos por aquellos hogares que en este momento están pasando una crisis, que están pensando en divorciarse, Señor. Por favor, Dios, sé tu Espíritu Santo descendiendo sobre ellos, dándoles paz, tranquilidad y sabiduría. El divorcio no es la salida ni la solución. Todo tiene un momento, todo tiene un espacio y un tiempo. Pedimos por esos hogares que en este momento, Señor, están presentando crisis. Sé tú, Señor, sustentándolos, sé tú ese cimiento, Padre amado, sé tú direccionando a esos padres, a esas madres, a esos esposos, para que continúen, Dios. Anhelamos, Señor, tu venida, anhelamos, Señor, que estés con nosotros y que en este momento seas tú bendiciendo a cada persona que nos está escuchando. Gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, gracias por nuestro hogar y los amamos en el amor de Cristo. Amén y Amén. amén y amén. Gracias por esta oración. Bueno, mis hermanos, aquí en Hablando con sus podcasts, a través de que estamos en la Gloria Radio, que estamos en la Gloria.com, Facebook y YouTube, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Nos veremos en una próxima misión aquí, en que estamos en la Gloria. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.